Ya, el acta de la sesión 11 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 12 ordinaria queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Se han recibido los siguientes documentos de la cuenta. Uno es un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes informan, en razón de la glosa número 9 del Ministerio de Justicia, sobre el grado de avance del programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Otro oficio, también de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes informan también en razón de la glosa presupuestaria respectivo de la misma subsecretaría. Se recibió una nota remitida por Reino Teocrático Orden Nayavinchi y el Congreso Negro Internacional Etíope Africano, órdenes sacerdotales de Rastafari, reconocidas internacionalmente y establecidas en Chile, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión con motivo de supuestas violaciones de los derechos humanos de los Rastafari. A ellos. Otro oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes informan la imposibilidad de enviar información respecto a una obligación contenida en la Ley de Presupuestos, argumentando que esa información estadística no puede extraerse de los sistemas de tramitación del Poder Judicial. Un oficio también de la Dirección Nacional de Gendarmería, quien informa sobre el Tribunal de Conducta Santiago I, en relación con lo tratado en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en atención a que los internos privados de libertad en calidad de condenados no tendrían los informes correspondientes y necesarios para postular al beneficio de libertad condicional, entre otras materias. Y señala que para evitar niveles de sobrepoblación en el centro penitenciario Santiago I, se elaboró un plan de descongestionamiento que debe ejecutar el recinto penal con apoyo de la dirección regional respectiva. También se revisó un oficio de la Dirección Ejecutiva Nacional del Ministerio Público en cumplimiento a las obligaciones de contener la ley de presupuesto. Otro también de la Dirección Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, también en cumplimiento de la ley de presupuesto. Se recibe un certificado médico de la diputada Mercedes Bulnes para justificar su inasistencia a esta sesión. Se recibió una nota de la diputada Jimena Osandón y del diputado Diego Chalper, mediante la cual hacen llegar misiva relacionada con la salida del periodista señor Matías del Río del programa Estado Nacional. También se recibe una nota del Comité Frente Amplio, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual informa que la diputada Javiera Morales reemplazará a la diputada Mercedes Bulnes. También se recibió una nota en un reemplazo, donde el diputado Tomás Loco Marcino será reemplazado por el diputado Cosme Mellado. Y también se recibió una nota para invitar al director o directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el fin de dar cuenta de los objetivos para el periodo que le corresponde asumir. Y otra invitación al señor Sergio Mico Aguayo para que exponga sobre las presiones que recibió durante su periodo a la cabeza del INDH y que habrían determinado su renuncia al cargo. Y finalmente, se solicita si la comisión puede tomar un acuerdo en orden a 1. Condenar las diversas acciones de presión o amenazas ejercidas sobre el señor director u otras autoridades del INDH, tendientes a perturbar la debida autonomía e imparcialidad en su gestión o decisiones. Y 2. Solicitar la creación de una comisión especial investigadora para determinar los autores y las circunstancias en que habrían acontecido aquellas amenazas o acciones tendientes a entorpecer o a impedir la autonomía en la gestión o resoluciones del saliente señor Sergio Mico Aguayo. Esa es toda la cuenta, señora presidenta, y tenemos 7 minutos antes de suspender para que vayan a la sala.
Sí, hay varias solicitudes. Voy a intentar tomar acuerdos sobre aquellas que son menos complicadas, que tienen que ver con los oficios y temas. ¿Me lo presta un poquito, secretario, para ir? Estas son las dos últimas. Sí. Las invitaciones, ¿de acuerdo? Y aquí está, esta es la cuenta completa. Sí. A ver, en relación a los oficios son respuestas de aquellos que esta comisión ha enviado y solicitado. Hay una solicitud que hace la diputada Jimena Sandón y el diputado Diego Chalper, mediante la cual hacen llegar misiva para solicitar, para analizar la situación de la salida del Programa Estado Nacional de Matías del Río. ¿En qué consiste la nota? Perdón, Jimena, porque no está... Gracias, presidenta. Mira, es una misiva pidiendo la posibilidad de invitar a, ojalá la vocera de gobierno, Camila Vallejo, alguien del directorio del canal y también al director de prensa, dado que al menos nosotros consideramos que el tema de la libertad de conciencia, de opinión e información son como fundamentales, sobre todo para una sociedad libre y democrática, y se ha generado mucha polémica y mucha especulación por la salida de él. Y estas serían las personas que tal vez nos podrían aclarar. Yo lo digo personalmente, mi suegro fue presidente de la prensa y le tocó lidiar contra Pinochet 3 veces siendo el presidente. Sé cómo lucharon por el tema de la libertad de expresión. Creo que es fundamental en una sociedad no perder eso. Y tenemos serias dudas de lo que realmente pasó con Matías del Río, un reconocido periodista, guste o no guste, tal vez de una tendencia, pero tenemos de todos los lados. Y es por eso que nos atrevimos a solicitar a esta comisión si pudiéramos en algún minuto escuchar a las personas ya señaladas, presidenta. Gracias. De la salida, de la razón de una definición que tomó el equipo de prensa de TVN para la salida de Matías del Río, es lo que ha circulado estos días en la prensa, pero como aquí hay una propuesta, yo quiero someterlo a votación y si hay una mayoría que acuerda invitarles, le invitamos y si no lo hay, lo dejamos así, creo que es lo más... sí, perdón, diputado, después de la diputada Frías, que... Presidenta, No, si quiere le doy la palabra primero. Disculpa, me había pedido él la palabra primero. No. Si no es con intención, dele nomás. No, solamente quería agregar lo que dice por intermedio suyo, señora la diputada Sandón, es que hubieron 3 miembros del directorio afirmando que ellos dieron la razón, que esto fue extemporáneo y que ellos, los 3 directores, dicen que fue una motivación política, no solamente en la apreciación del director de prensa, sino que hay parte del directorio. Entonces hay una descoordinación, hay una quiebra del directorio, creo que es bueno citarlo. Diputada Frías. Presidenta, yo para poder votar a favor de una comisión así pediría que los invitados nos permitieran ver los distintos lados o aristas de esto. Me parece importante el tema de libertad de expresión y sin embargo creo que a lo mejor hay alguna justificación, se ha hablado de que lo querían proteger, etcétera. Entonces, en la medida en que esos invitados nos permitan aclarar bien la situación y que no vengan a abanderarse con Matías del Río, sino que a explicar el punto, yo estaría de acuerdo. No sé si... Muchísimas gracias, señora presidenta. Evidentemente que podemos hacer extensiva la invitación a... Evidentemente que podemos hacer extensiva la invitación a alguna persona del directorio que esté en la posición mayoritaria o a la misma presidenta o el mismo presidente del directorio, presidenta creo que es en este momento, para que ella explique sus razones y con eso tendríamos una situación en la cual podríamos haber escuchado ambas partes del asunto.
Diputada Ñanco. Creo que hay hartos temas que tenemos que ver como comisión. Hoy día también tenemos una tabla, me gustaría que se continúe con esa tabla y la verdad es que en lo personal creo no estoy de acuerdo con avanzar en otros temas mientras no finalicemos y no finiquitemos los temas pendientes que tenemos en esta comisión para poder seguir abordando otras temáticas. Me parece que el tema de individualizar por un caso en particular no corresponde. No estoy de acuerdo con esta comisión. Les propongo que hagamos votación, ¿se hace a mano alzada? ¿O por uno? Hagamos la prueba a mano alzada. Para que podamos ir a la sala. Si estamos de acuerdo en la invitación o si no estamos de acuerdo. Eso, para discutirlo ahora. Sí, de acuerdo. Ampliemos lo que dice la diputada Frías, pero votémoslo, porque para no continuar, si es bien simple, una mayoría define, nada más. Yo creo que no es más que eso. Claramente de los dos Incorporando lo lados. que dice la diputada Frías. Ya, voy a hacer síntesis de esto. Es propuesta lo que señala la carta del diputado Chalper y la diputada Sandón, incorporando lo que señala la diputada Frías. ¿Quiénes están a favor? 1, 2, 3, 4, No sabe. 5, 6, 7, 8, 8. ¿Quiénes están en contra? 1, 2. No hay abstenciones. Ya. Se acuerda invitarles. Quiero señalar algo. Hay puntos acordados en la tabla previamente, por lo tanto nos viene de manera inmediata, porque hay puntos acordados. Vamos a suspender, vamos a sala y volvemos para puntos varios, que yo quería hacer un pedido. Si no es, diputadas, diputados, salvo puntos relevantes, yo quisiera avanzar en la invitación, en la participación de nuestras dos invitadas del INDH. Si hay acuerdo por simple mayoría, y hoy día no abordar puntos varios para que esto no se nos... ¿Tiene que ser por unanimidad? ¿Tiene que ser por unanimidad? No, en este caso mayoría. Mayoría. ¿Les parece que lo votemos solo por hoy? Porque yo creo que si no vamos a tener... Solamente quería, hay un punto varios que ¿Se puede, lo puso el diputado. Yo tenía tal vez de la excitación a don Sergio Mico, y así de verdad. ¿Pero está ahí? Pero los fundamentos, yo quiero pasar entonces así. A ver, yo solo quiero votarlo si así, sugiero, hagamos un acuerdo. Quiero hacer un, por favor, diputado, quiero señalar que si la mayoría acuerda que por hoy no vamos a tener puntos varios, sus puntos varios, lo hagan llegar a la Secretaría y analizamos cuáles son y la posibilidad de avance en eso. Solo lo estoy haciendo para el ejercicio del funcionamiento rápido de la comisión. Nada más que para eso. Por mayoría simple, ¿se acuerda? ¿Están de acuerdo en hoy día no abordar puntos varios? Levanten la mano quienes estén de acuerdo, por favor. Es que sabe que diputado acá es necesario, se lo digo. Pero ¿Qué? por reglamento ya le dijeron que sí. No, diputado, no es así. Acaba de preguntarle. No, ¿quién? Sí, no, si solo lo estoy diciendo para que podamos recibir a nuestras invitadas, Sí, porque no vamos a volver a la hora, nada más que por eso. ¿Quién? Al tiro, diputado. ¿Quiénes están en contra para que quede registrado? 4. Entonces, ¿se acuerda? Pero quiero primero terminar el acuerdo y le doy la palabra. Es que el acuerdo acaba de ser tomado, pues yo acepté el otro, pues, compañero, le voy a decir, discúlpeme. Me salió del corazón. Presidenta, yo creo que no es Le pregunté reglamentario, al secretario y me dijo porque que se podía. sí, pero las comisiones tienen cuenta varios y después la temática. No estamos saltando un punto de la tabla. Se incorpora, pero no está considerado en el funcionamiento de la comisión el secretario. Por eso lo señalo, diputado, porque no está como norma del funcionamiento de la comisión. Y quiero insistir, solo lo señalo para que podamos avanzar con nuestros invitados. Y podemos tomar Nada el más. acuerdo de la invitación de Sergio Mico, porque era mi punto No hay varios también. problema. A ver, todo lo que, diputado Lilayú, hágalo ingreso, diputado Kaiser, si desea, hace ingreso de su punto varios, diputado Guzmán, hace ingreso de su punto varios. Quiero señalar
que la próxima reunión está acordada, nos suspendieron 2 veces. Ahora suspendemos sesión y volvemos con nuestras invitadas y hagan llegar sus puntos varios solo por esta vez para poder avanzar. Suspendemos, tengo que tocar. Tiene por ir a la abogada y doctora en Derecho, señora Carolina Carreño Orellana, y a la abogada y defensora de derechos humanos, señora Paula Salvo del Canto, a fin que se les entreviste y se verifique sean personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, y luego se remita al presidente de la corporación la nómina de aquellas que cumplan con los requisitos legales para el cargo de consejero o consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, conforme lo dispuesto en la letra C del inciso primero del artículo 6 de la ley 20.405. Ofrezco la palabra por el orden que están inscritas. Por favor, Carolina Carreño tiene la palabra. Y les parece hacerlo como siempre, ambas se exponen, después preguntas y después tenemos que remitir los 2 nombres. Quiero señalar algo, secretario, no sé cómo se hace. Sí, efectivamente. Son 2 nombres que tienen que ser propuestos y solo tenemos 2 nombres. Lo quiero señalar para que no hay más. Había una tercera, pero bajo su postulación y son las 2 personas que se han postulado a la... Dígame, diputado, ¿qué dice? Micrófono. Si nosotros en un caso absolutamente hipotético rechazásemos las 2 candidaturas, ¿qué pasaría? Si recuerdo bien el procedimiento, si se votaran, si ninguna de las 2, tendría que volver a hacerse un proceso, lo que es complejo porque este es el último, igual es el último cupo que falta para que efectivamente pueda funcionar el instituto con todo su consejo. Falta, y el de, no, pero falta el del presidente y falta de la Cámara. 2 de la Cámara de Diputados. Ok. Ya. Son 2 cupos a llenar y tenemos 2 cupos. 2 cupos a llenar y 2 postulantes. Mientras podemos ver reglamento qué pasa, yo no sé si se vota acá, no sé, se mandan los nombres, ¿verdad? Presidenta, solo para, no sé cuál. Espérese, tiene la palabra el diputado Guzmán. Presidenta, solo para aclarar, nosotros el mandato que tenemos por la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que establece en su artículo 6, en la letra C, que 2 consejeros serán designados por la Cámara de Diputados. En ese proceso, estos 2 consejeros, nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos que revisar o validar el cumplimiento de ciertos requisitos, que sean personas reconocidas con trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombrados por un periodo de 6 años, qué sé yo. Pero, y van a ser elegidos por las 4/7 de los miembros en ejercicio, pero de la Cámara. Por tanto, hay un pronunciamiento de esta comisión, pero pasa después a la Cámara para el quórum necesario en su nombramiento. Separado. Yo entiendo que es separado. Diputados, propongo y diputadas que avancemos en lo que nos convocó. Le voy a dar al tiro la palabra a diputado. Que avancemos en lo que nos convoca, porque lo que señala el diputado Guzmán efectivamente es así. Nosotros tenemos que ver requisitos y condiciones que lo entregamos la vez pasada y pasan su nombre automáticamente a la sala. Lo que tiene que haber es la vista previa de la comisión, pero no la sanción de quién va o no va. Entonces, vamos a avanzar en esa dirección. Diputado, disculpe su nombre, no lo sé. Diputado, dígame. Presidenta, muy buenas tardes. Quería saber si yo ya estaba anotado como reemplazante del diputado Araya por esta sesión. No ha llegado ningún reemplazo. Voy a gestionarlo entonces. Gracias. Y, Presidenta, bien cortito. Es efectivo, la comisión propone, la Cámara dispone.
Son solamente 2 cupos, hay 2 participantes. Si las 2 participantes cuentan con la venia de esta comisión, la comisión propondría ambos nombres, la de la señorita o señora Carreño o de la señorita y señora Salvo. En la eventualidad de que hubiese sido más postulante, suponiendo que hubiese sido 5, ahí sí tenemos que votar y escoger 2 de los 5, pero aquí son solamente 2 y los cupos son 2. Originalmente está en sala Carolina Carreño. Paula Salva está en espera porque no teníamos claro si la comisión iba a entrevistar a una primero y después a otra o ambas en conjunto. La idea es que si van a hacer cierta pregunta a Carolina Carreña, la idea es que para tener la igualdad entre las 2 candidatas, y que la segunda candidata esté silenciada, porque si no, mientras contesta la primera, la segunda prepara su respuesta, y no sería justo. ¿Les parece? Una consulta va a parecer una cosa tan tonta, pero estamos entrevistando funcionarios. Es que a mí en medicina me tocó en algún momento de que se contrataron médicos, y aquí no tiene nada que ver con nuestra entrevista. ¿Quién verifica si efectivamente son abogadas? Si tienen los títulos que tienen que ver. Yo no tengo un currículum a la vista. ¿Y quién verifica? Porque nos ha pasado que tuvimos médicos en hospitales trabajando, operando, y no eran médicos. Y nadie verificó. Mi pregunta antes de entrevistarla, ¿quién verificó esto efectivamente? Yo, no, en este caso específico, quiero decirlo claramente a la señora que nos está escuchando, no estoy poniendo en duda eso, pero es una cosa bien delicada. Es la pregunta. Muy buena su pregunta, diputado, muy buena. Así que, sí. Esto fue convocado por la Secretaría Legislativa a petición de los comités. Cuando llegó la solicitud del INDH, pues esto fue promovido por una solicitud del INDH, llegaron los comités parlamentarios, los comités parlamentarios le encomendaron a la Secretaría Legislativa y se hiciera cargo. La Secretaría Legislativa propuso el concurso y ambas candidatas acompañaron todos sus antecedentes que llegaron a la Secretaría. Ahí se hizo un checklist. Por lo tanto, las participantes que hoy día concurren es porque ya pasaron ese checklist. Originalmente eran 3. Las 3 habían quedado, pero una renunció. Y por eso es que ahora siguen en carrera 2. Nosotros lo que tenemos que ver es que ambas candidatas de alguna forma den razón de su trayectoria en materia de derechos humanos y las competencias que tienen para el cargo. Y eso es lo que nosotros debemos verificar. Diputado Kaiser. ¿Puedo solicitar que quizás nos acompañen copias de la documentación entregada? Se acompañó. O sea, en algún minuto en el grupal yo les mandé un oficio. En el oficio donde se designaban las 2 chiquillas. Pero esos oficios venían como 25 hojas detrás del oficio. Y ahí vienen universidades, notas, todo. Y lo demás, bueno, las chiquillas, las participantes las tienen en pantalla, así que mejor que hacer la pregunta a ellos mismas. Algo para este punto, en relación a ello, que revisemos lo que se envió. Yo recuerdo haber visto Yo lo mando ahora. Un documento de unas 3 hojas, muy breve con el relato. Habría que buscarlo, a lo mejor desde la comisión nos lo pueden hacer llegar. Sí, por favor. Y les solicito que por favor a ambas entrevistadas o invitadas más bien de hoy puedan hacer un relato también en esa dirección que a las y los diputados de esta comisión nos permita ver estos puntos de los que se señala su compromiso y competencia para con ser parte de esta institución que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si hay acuerdo, diputados y diputadas, ¿les parece que partamos en lo que señala el secretario? Entiendo que acordamos que cada una por separado vamos a entrevistarles. Miren, son 5 para las 4. Propongo que para cada una dispongamos de media hora. Y lo último que quiero señalar en relación a los puntos varios, porque lo conversé con el diputado Lilayú, si hay puntos varios que no quieren hacerlos llegarlo, les solicito que lo puedan hacer señalar la próxima semana. No hay ninguna dificultad en ello. Vamos a partir, por lo tanto. Es que eso voy a hacerle la propuesta a ella. Miren, quiero proponer que la exposición inicial sea de 15 minutos por cada una. Luego hacemos ronda de preguntas bien sintéticas y luego si hay algún comentario final que se quiera señalar. Yo a nuestras invitadas, a los
a los 13 minutos les voy a avisar, luego la ronda de consultas y finalmente vamos a ser bien rigurosos en el tiempo. Yo voy a ir señalando el cumplimiento de ese tiempo. Son las 15:56. Si no hay más, solicito por favor, ¿usted me ayuda con los tiempos? Yo lo veo en los tiempos. Porque yo soy re mala para los tiempos. Entonces vamos a partir primero con nuestra invitada, a la abogada Paula Salvo. La vamos a dejar en off un rato, Paula, disculpa, pero para dar la transparencia necesaria acá. Y vamos a partir, por lo tanto, con la señora Carolina Carreño. Sea muy bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar presente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia y con su permiso, saludo a todos los miembros de esta honorable comisión. Muy honrada también de haber quedado en este tan importante concurso. Me presento, yo soy abogada, tengo un magíster de Derecho Público por la Universidad Católica. Estoy actualmente haciendo un doctorado en la Universidad de Valparaíso, por lo tanto soy doctoranda, todavía no soy doctora. Al mismo tiempo, siempre me he dedicado al área académica. Desde que soy estudiante universitaria, yo egresé de una universidad privada, la Universidad Finisterre. Siempre me he dedicado a la academia, ya sea con ayudantía y después también haciendo clase. Hoy día soy profesora de Derecho Constitucional por la Universidad Católica Silva Enríquez, haciendo los ramos de Derecho Constitucional y de Derecho Fundamental. Al mismo tiempo, también me he dedicado mucho a la investigación. En los derechos humanos es un curso que yo siempre he seguido, tanto como académica o como docente. No por nada mi tesis de magíster se dedicó a los derechos humanos. Es una investigación a propósito de la judicialización de los medicamentos poco frecuentes y cómo esto tiene efecto a las personas que no tienen recursos. Para mí siempre ha sido muy importante la medida en que, así como los derechos son universales y están consagrados en órganos internacionales y nuestra actual Constitución, al mismo tiempo también tienen que ser posible que se pueda llegar a toda la población. Los derechos humanos son derechos para todos y también para todo movimiento, todo partido, todo pensamiento. Y en ese sentido, creo muy importante la función del Instituto Nacional de Derechos Humanos como un organismo plural, como un organismo autónomo, que vela principalmente por propender, proteger y difundir los derechos humanos. Y en ese sentido, para mí es realmente motivante formar y ser parte de él, porque entiendo que los derechos humanos, así como también se aprenden, también se enseñan. Y una de las grandes tareas que yo me he propuesto como docente es precisamente dar a conocer a mis alumnos la importancia de los derechos humanos, entender que los derechos humanos son de todas las personas, como les digo, sin ningún tipo de distinción, entender por qué existen y entender hacia dónde vamos. Esto es nuestra gran tarea como miembros de esta sociedad, de que todos entiendan muy bien de qué se trata esto. Y ahí está mi misión, junto con ser docente, ser estudiante. También he hecho investigaciones, he hecho columnas de opinión, he participado en seminarios. Y como les digo, mi objetivo fundamental y más relevante a propósito de todo esto tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento. Así también formo parte de distintas ONG de manera voluntaria. Trabajo en la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes como asesora, ayudando a algunos pacientes que tengan dificultades en su acceso a los medicamentos, en definitiva al derecho a la salud, que es parte fundamental de los derechos humanos. También formo parte de la Organización de Derechos Humanos, el ODH, que es una entidad principalmente encargada de la protección y de la difusión de los derechos humanos, que esto lo vemos a nivel de personas, a nivel de organizaciones, principalmente la difusión de conocimiento sobre los derechos que tenemos todos como seres humanos. Cuando era más joven, más chica, no lo puse en el currículum, pero cuando fui más chica, en algún momento también fui voluntaria del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero, en definitiva, y más allá de lo que puedan preguntarme, señora presidenta, los honorables miembros de esta comisión, ¿por qué me gustaría formar parte de la institución? Porque creo que lo más relevante de esta institución
tiene que ver con la justicia, con la promoción, con la difusión, con la educación de los derechos humanos, y ahí yo me siento muy llamada. En mi larga trayectoria como académica y como abogada, he ejercido en muchas posiciones distintas la educación y la difusión de los derechos humanos. Siento que todos podemos formar y todos podemos colaborar desde algún punto de vista, y siento que la educación en derechos humanos, eso es especialmente relevante, sobre todo en los momentos en los cuales nos encontramos hoy, donde se habla tanto de los derechos humanos, estamos a prácticamente un mes de una nueva constitución, y que independiente de si las personas vayan a votar por el apruebo o por el rechazo, eso es absolutamente independiente. Lo importante es que se vote con información, que se vote con conocimiento. Y esa es la labor que yo me siento llamada, y eso es lo que me motiva a participar en el instituto, que tiene que ver con la difusión, precisamente lo que dice en su legislación, la difusión, la investigación y realizar todas aquellas actividades que permitan que la ciudadanía pueda conocer, pueda participar efectivamente y pueda hacer justiciable sus derechos humanos. Creo que todo aquel acto que sea realizado en democracia merece todo el respeto que le puede significar a las personas, a los grupos intermedios, así como también la necesidad de que ellos sean protegidos. Como les digo, nuestros derechos no son coaptados, no se encuentran coaptados, debemos siempre ir hacia la mayor difusión posible, hacia una mayor equidad, una mayor justicia y una mayor unidad, que es lo que debe propender el instituto, especialmente, como les digo, en tiempos como este. La información, la democracia y la justicia son los grandes principios que pueden permitir que este país siga adelante en estos momentos tan importantes para todos nosotros. Quedo atenta a cualquier consulta que tenga esta honorable comisión y agradezco su tiempo y agradezco mucho el respeto por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Carolina, está bien el nombre. Muchísimas gracias, Carolina. Le ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para consultas primero, por favor. Diputado Guzmán. Gracias, Presidenta. Muchas gracias también a Carolina por su presentación. Hacerle algunas preguntas referentes a su carrera profesional. Y dice que es profesora. ¿De qué asignaturas de Derecho es profesora? También saber si ha litigado en algún juicio donde se afecte, no tenga que ver derechos humanos, si ha tenido una experiencia de ese tipo. Y algunas opiniones contingentes que también nos pueden orientar en su posición respecto a algunos temas y saber su apreciación respecto a los derechos humanos. Saber estas declaraciones respecto a la existencia o no de presos políticos en Chile, saber qué opinión tiene al respecto. También un poco saber qué opina de las declaraciones de Héctor Yaitul, referente a la violencia que existe en la macrozona sur y si hay violaciones de derechos humanos en dicha zona. Quiero contextualizar, insisto, las preguntas tienen que ver para saber también su formación respecto a los derechos humanos. No quiero generar una discusión respecto a sus apreciaciones personales. También saber respecto al tema contingente de Matías del Río, que es un tema que se planteó también en esta comisión, si ve en esa salida, si hay alguna vulneración, si siente que existiría alguna vulneración de derechos humanos en ese sentido. Esas son las preguntas que quería hacerle a la postulante. Gracias, diputado Guzmán. Diputada Fríes. Sí, yo quería preguntarle a la candidata a consejera del instituto, ya que se refirió a una de las funciones o una de las obligaciones en materia de derechos humanos, que es la promoción, que se pudiera explayar un poquito más en las otras obligaciones en materia de derechos humanos. Y lo segundo es preguntarle un poco, digamos, sobre su trayectoria y experiencia laboral en términos de derecho internacional de los derechos humanos. Eso. Diputado Palma. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la postulante, agradecer su presentación y concomitante con las preguntas anteriores, preguntarle su opinión respecto a las expresiones del señor Pedro Paul en las redes sociales, particularmente junto a personas connotadas del ámbito como Catalina Pulido o Patricia Maldonado, donde ha llamado incluso al fusilamiento de los constituyentes. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más, diputado Kaiser? ¿Está prendido? Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo también una batería de preguntas. ¿Qué opina del conflicto entre derechos humanos de primera generación cuando se produce y aquellos de generaciones posteriores? Segunda pregunta, ¿quién en su opinión puede violar los derechos humanos de manera activa? Tercera pregunta, ¿tiene usted alguna afiliación política? Cuarta pregunta, ¿qué valor cree que tiene el preservar la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Siguiente, ¿cómo reaccionaría usted ante medidas de presión que pretendan instrumentalizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Muchas gracias, señora presidenta. Diputado. Gracias, presidenta. Preguntarle a la invitada también, alargando un poco más la pregunta del diputado Kaiser, por su intermedio, presidenta, no solo si es que tiene alguna afiliación política, ¿ha tenido también en el pasado alguna afiliación política? Muchas gracias. Diputada Ñanco. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludar a Carolina Carreño y también quiero preguntar algunas cositas. Primero, si nos podría contar sobre su trayectoria en el ámbito específico de si ha tenido algún tipo de vinculación con casos directos o conocimiento de derechos humanos y de pueblos originarios, trayectoria con respecto a casos de los pueblos originarios donde se hayan violado los derechos humanos. También sobre cómo dentro de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, cómo cree que podríamos avanzar de manera efectiva hacia la protección de los derechos de las primeras naciones. Y como última pregunta, ¿qué opinión le merecen ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han fallado a favor sobre temas de violación a los derechos humanos para activistas, dirigentes y miembros del pueblo indígena mapuche? Gracias, diputada Ñanco. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Muy breve. Me gustaría conocer la opinión, en este caso de Carolina Carreño Orellana, y cuál se puede hacer con respecto al rol que podría cumplir ella en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias. ¿Más consultas? Creo que hay una. Sí, sí. Carolina, la vamos a escuchar atentamente. Por favor, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Anoté rápidamente todas las preguntas que me hicieron los honorables diputados. Si es que me faltó alguna, les pido desde ya disculpas. Y voy a ir paso a paso respondiendo y espero hacerlo de manera ordenada. La primera que se me consultó fue, bueno, sobre mi experiencia, los ramos que yo imparto actualmente, y si he participado en he participado en algún litigio. Hoy día yo soy docente del ramo de Derechos Fundamentales número 2, que de hecho empieza el viernes. Es un ramo que se dedica específicamente a revisar, en términos teóricos, dogmáticos y jurisprudenciales, el ejercicio de los derechos sociales. En el primer semestre, con mis alumnos de tercer año, revisamos los derechos fundamentales individuales o políticos, o también llamados civiles, y el año pasado yo fui docente del ramo Derecho Constitucional 2, y en ese sentido hicimos una revisión particularmente respecto de la teoría del derecho constitucional. Ahora algunos de los honorables diputados quizás quieran saber qué estamos viendo, porque como no hay constitución, en definitiva no habría nada que pasar.
La verdad es que sí, todavía hay mucho que ver. Yo no me he dedicado a revisar derecho por derecho. Creo que eso es algo que se puede aprender, que de hecho podemos crear o quizá debemos conservar. No obstante, creo que lo más fundamental para mis alumnos siempre les he hecho pensar. Creo que una de las labores más importantes de un docente es lograr que sus alumnos razonen por sí mismos y se cuestionen, no necesariamente que reciban la información, porque un abogado debe hacer eso, debe cuestionarse las cosas, cuestionarse si lo que está recibiendo está de acuerdo o no con sus valores o está de acuerdo con lo que diga la democracia o lo que digan los principios más fundamentales. Y en ese sentido, para mí es muy relevante que tengan una opinión crítica. Aquello también va en consonancia con la pregunta que me hicieron a propósito de cuál es la apreciación que yo tengo respecto de los derechos humanos. Es eso, para mí los derechos humanos son uno de los estandartes más fundamentales, es una de las creaciones más maravillosas del mundo moderno. Es aquello que nos permite poder seguir viviendo en comunidad, vivir en paz. Los derechos no son algo que uno pueda, como digo, como he dicho hasta ahora, cooptarse por ningún partido político, por ninguna creencia, por ninguna religión. Son de todos nosotros, es un baluarte que tenemos como humanidad y que debemos proteger y debemos conservar, y que debemos luchar, porque han habido circunstancias en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo, en donde hemos perdido esa capacidad de creer que todas las personas somos titulares de derechos humanos, y eso es algo que el Instituto Nacional debe proteger. Y ahí me voy a la pregunta me voy a saltar, disculpen la pregunta, para enlazarla con la de la diputada honorable, la diputada Fries, que me decía, bueno, aparte de difundir los conocimientos también, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene la función de cooperar con las Naciones Unidas y otros organismos para la promoción y la difusión. Debiera también deducir acciones legales ante los tribunales y de todas aquellas acciones en el ámbito de su competencia. Puede también deducir, a propósito de ello, querellas sobre los hechos que se registren con el carácter de crímenes, de genocidio, de lesa humanidad, ocurra donde ocurra, sea aquí en Valparaíso, sea en Santiago, sea en la macrozona, donde haya una afectación de un derecho fundamental. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene el deber de ir a investigar y de velar la existencia o no de alguna vulneración de derechos. La vulneración de derechos no ocurre respecto de un grupo en particular, sino que puede ocurrir respecto de todos. Y eso es lo más importante que debe mantener el instituto, que es la ecuanimidad. Se me consultó a propósito de lo que ocurría con el periodista Matías del Río, a propósito de lo que comentaban al comienzo de la comisión. Yo creo mucho, así como en los derechos humanos, creo mucho en la democracia, es uno de nuestros baluartes nacionales. En su oportunidad lo perdimos, por eso es tan importante conservarlo. Creo que si bien a mí no me corresponde dar un juicio acerca si el periodista debiera volver o está bien que se haya ido, no se le corresponderá a las autoridades pertinentes, yo considero que cualquier acto que pueda vulnerar la democracia merece ser revisado por las autoridades pertinentes. Siempre en derecho, como decimos los abogados, debe haber una proporcionalidad de derechos, tanto desde un punto de vista si hay un choque a propósito de, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de información. Ahí tiene que haber una evaluación a propósito de los hechos. Uno no puede decir sin tener una clara conciencia de las circunstancias acaso se produjo una vulneración de la democracia o una vulneración de la libertad de expresión, porque todos los hechos, las circunstancias, el minuto, todo tiene una correlación y todo está íntimamente conectado. Entonces, en ese sentido, siempre es muy relevante tener todos los antecedentes en la mesa para poder dar una información. Yo, en estos momentos, lamentablemente, no tengo esa información, por eso que no podría dar una opinión recabada. Sin embargo, dicho esto, creo que es relevante fundamentalmente, y así también aspiro a hacerlo en el instituto, en el momento que se me presente alguna consulta sobre alguna situación o en el momento en que yo tenga la oportunidad de dar alguna opinión, va a ser siempre con la mayor información a la vista y con la mayor objetividad.
luego se me consultó, bueno, la diputada Fries ya me habló también de explayar las otras obligaciones. Bueno, muy importante, custodiar los antecedentes que se tengan también respecto de aquellas comisiones de reparación de verdad y reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación, la Comisión de Prisión Política y Tortura. También colaborar dentro del ámbito de lo que diga la ley, colaborar con aquellos informes que deba realizar a propósito de aquellas consultas que pueda hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y creo que ahí, bueno, comunicar la opinión relativa a situaciones relativas a los derechos humanos. Disculpe, señora presidenta, si estoy citando algunos textos, son algunos tips, muchas gracias. Proponer a los órganos del Estado medidas para que estime deban adoptarse para favorecer la protección y la promoción de los derechos humanos, y proponer también reformas a propósito de la legislación vigente con el objeto de que se puedan armonizar con los tratados internacionales, cosa que puede ser muy relevante en el proceso que vamos a vivir en septiembre. Trayectoria y experiencia laboral en materia de derechos internacionales. No he tenido participación en institutos internacionales, así también lo enlazo con la consulta, sí he participado en alguna filiación política, no tengo filiación política. Siempre todo lo que tenga relación con los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, lo he hecho desde el punto de vista académico. He participado en seminarios nacionales e internacionales también a propósito de derechos humanos, de los derechos sociales, de la justiciabilidad. Y también he escrito columnas, como les digo, y he escrito libros que pueden ustedes verlos en internet. O sea, son documentos públicos que ustedes pueden ver y ahí pueden manejar mi pensamiento. Mi pensamiento político, yo lo definiría como una persona libre pensadora, democrática, una persona tolerante y una persona que aspira a que Chile sea un país que tenga la mayor capacidad de educación posible, que sea libre pensante, que todos tengamos una capacidad mínima de derechos sociales, y en ese sentido de alguna forma yo me siento identificada con el pensamiento político de la socialdemocracia. Aquella socialdemocracia que tienen los países europeos, nórdicos, del Estado social de bienestar, donde en definitiva lo que se busca es que la ciudadanía tenga un piso mínimo de derechos, un piso mínimo de calidad en salud y en educación, y en la medida en que ningún problema, todo aquel que quiera desarrollarse más o que quiera ganar más dinero o que quiera en el fondo poder desarrollarse, bienvenido sea. Yo siempre he dicho que el ser humano es un ser libre, es un ser pensante, es un ser que tiene mucha capacidad de creación, y en ese sentido, mientras más se crezca y prospere, pues mucho mejor para todos nosotros. Lo que sí no puede haber es que no exista un piso mínimo, que aquella persona que es pobre no tenga derecho a un medicamento básico, que no tenga derecho a una educación de calidad, que no tenga derecho a una pensión de calidad. Son necesidades que en la actualidad, en el siglo XXI, en un mundo globalizado, son tan esenciales, son tan elementales, que no podemos perderlo. Y mi añoranza y mi aspiración es construir una sociedad en ese sentido con una mayor justicia y una mayor equitatividad. Se me consultó a propósito el diputado Pei, se me consultó acerca de los conflictos de derechos humanos entre primera y segunda generación. A ver, a propósito de eso, disculpen. Bueno, esto ha sido una discusión de larga data, una discusión que los académicos y los abogados han tenido desde hace varias décadas ahora. Hay una opinión mayoritaria en la doctrina nacional y quizás también en la internacional, que hoy en día se ha dejado de lado esta discusión entre la justiciabilidad, entre los derechos de primera generación o los de las otras generaciones, porque la doctrina hoy en día entiende que ya los derechos no tendría generaciones.
Originalmente se hablaba de generaciones a propósito de la existencia o de cuándo fueron creados. Entonces se hablaba de los derechos políticos porque fueron los primeros que fueron creados, y posteriormente los de las siguientes generaciones, ya vamos como en la sexta, a propósito del derecho al Internet y etcétera, se habría entendido que alguna vez se pensó que los derechos, mientras más nuevos, tendrían menos justiciabilidad. La opinión mayoritaria de la jurisprudencia nacional e internacional, y así como de la doctrina, ha estimado que todos los derechos son justiciables. Ahora, dicho eso, ojo, también la Corte Interamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, y así como el Tribunal Europeo, ha dicho en reiterada jurisprudencia también que no es tanto que todos sean justiciables como que los países tengan acceso económico a ellos. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre con la Corte Constitucional de Colombia, a propósito de su nueva constitución, la última del año 91, y desarrolló un plan para que el Tribunal Constitucional, su corte, fuera especialmente justiciable. Y por eso que desarrolló una amplia jurisprudencia, una amplia doctrina pro justiciabilidad. No obstante, en los hechos, lamentablemente, si bien la Corte entregaba estos derechos, no había recursos económicos para poder entregarle efectivamente esos recursos a las personas. Es muy importante, y esto es algo que yo comenté en el libro que yo escribí, que fue mi tesis de magíster, no solo que los derechos sean justiciables, sino también que haya un acuerdo nacional, un acuerdo ciudadano de que en definitiva, ¿qué es lo que queremos proteger? Porque hay un principio muy esencial y básico en economía que dice que el dinero es escaso y las necesidades son múltiples, por lo tanto hay que priorizar. Y así como dice un maravilloso libro de Holmes y Susten, los derechos también tienen costos. Y los derechos de primera generación, de segunda, tercera, cuarta y quinta o cualquiera, también tienen costos. Todos los derechos tienen costos. El punto es, ¿qué derechos queremos nosotros como comunidad, como sociedad, vamos a justiciar? Y de ahí lo relevante de la pregunta. Entonces es una cosa que se debe conversar en comunidad, en sociedad. No debe decidirse ni por la justicia o por la legislación, sino que entiendo que debería ser en términos conjuntos. ¿Quién puede velar en derechos en materia activamente? Bueno, hoy en día, si bien la legislación, la legislación, la 20.405, que es la que le mandata estas prerrogativas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, tal como me consultó la diputada Fríes, yo entiendo que, así como desde un punto de vista académico, somos todos los que estamos mandatados para proteger los derechos humanos, velar y proteger por los derechos humanos. No es que vayamos por la vida justiciando a personas, no, claramente eso no es el camino, porque para eso hay un Estado de Derecho que debe ser cumplido, para eso deben ser cumplidas las normas y para eso deben ser cumplidos todos aquellos mandatos que son establecidos para que la ciudadanía pueda vivir en paz y en armonía, que es una de las cosas más relevantes que nos permiten hoy en día el Estado de Derecho. Dicho eso, creo que cada uno de nosotros debe hacerse responsable de lo que le compete, de los derechos y deberes que le corresponde a cada ciudadano respecto de la relación que tengamos con los derechos humanos, no solo desde lo que nos corresponda. Si es médico, bueno, velará por la vida, si es abogado, velará por la justicia, y así sucesivamente. Creo que falta en nuestra ciudadanía que también que nos hagamos cargo de manera activa respecto de esa materia. A propósito de preservar la autonomía, sin duda, es extremadamente importante que el Instituto Nacional de Derechos Humanos preserve su autonomía, y así lo dice en su artículo primero, si me permite, señora presidenta, señalar que es una corporación autónoma, que eso es, si bien lo podemos leer rápidamente, pero es una corporación autónoma, es una personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué mayores antecedentes que nos permitan determinar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo y debe luchar por su autonomía? Es por eso que, independiente, vuelvo a decir, de la conformación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos y cada uno de sus miembros deben velar por la justicia,
por la reparación, por la verdad, por la protección de los derechos humanos y también por su educación. Ante medidas de presión que se puedan cometer a los derechos humanos, que se debiera hacer todo lo que establezca la ley. En ese sentido, yo abogo por el Estado de Derecho, abogo por lo que señalen las leyes. Las leyes, recuerden, son una manifestación de la voluntad soberana. Y es por Carolina, eso le quedan 3 minutos, discúlpeme, pero quedan 3 minutos para terminar la exposición para que ordene, por favor. Gracias, señora presidenta. Y en ese sentido, creo muy relevante siempre respetar el Estado de Derecho ante esa pregunta. Luego, sí he tenido trayectoria en el ámbito con pueblos originarios, no he manejado casos en materia judicial, a propósito de la consulta de la diputada Ñanco, no he manejado casos en derecho directamente. ¿Cómo creo que pues, se puede avanzar en ello? En la protección, particularmente, de nuevo, fortaleciendo todas aquellas entidades públicas y privadas que promuevan la protección, difusión, educación de los derechos humanos. ¿Qué opinión me merece el fallo a favor de derechos humanos respecto de acusaciones respecto de activismo del pueblo mapuche? Bueno, todo lo que diga en relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, sin duda que he tenido una jurisprudencia muy importante, ha sido especialmente, comúnmente defensora a propósito de los derechos humanos, y yo, independiente de quién sea el titular o independiente de quién se esté refiriendo a esta sentencia, yo quiero recalcar la importancia que tiene también la independencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de someternos muy estrictamente también a las normas, que es lo más fundamental. Y con ello termino de lo del diputado Mellado. ¿Qué rol tendría yo en el instituto? Y agradezco mucho su pregunta. Mi rol, y es lo que a mí me gustaría y que es lo que me motiva a estar aquí conversando con ustedes, es particularmente ser un aporte fundamental para lograr la unidad, para lograr la paz, para lograr el equilibrio, para contribuir a trabajar por un Chile mejor, un Chile en donde los derechos humanos todos podamos ser titulares, todos tengamos derechos, todos tengamos deberes, poder protegerlo, poder deducir las acciones que sean necesarias, poder presentar los recursos que sean necesarios, comunicar todas las opiniones que se nos puedan presentar a propósito de situaciones relativas a los derechos humanos, proponer todas las medidas que puedan prometer a su beneficio, y todos aquellos mecanismos que podamos hacer por lograr que nuestro país siga avanzando en la democracia, en la justicia, en la libertad y en la pluralidad. Muchas gracias, señora presidenta. Espero haber respondido todas las preguntas, y si me faltó alguna, me le pido mil disculpas. Ya, Carolina, le queremos agradecer su participación esta tarde, de verdad, muy amable por su disposición. Y vamos a pasar con nuestra otra invitada porque no tenemos más tiempo y tiene que disponer de la misma cantidad de minutos. Doña Paula Salvo, ¿se encuentra conectada ya? Sí. ¿Paula? Se está conectando, ahora se conectó. Ya. Paula Batarse. Eso soy yo. Paula Salvo. Sí, Paula. Ah, ya. Paula. Ya, va a hablar. Paula, esta es la forma de. No sé si escuchó antes o no. ¿No? Ya, no. Son 15 minutos de exposición. Después va a haber una ronda de consultas y después su respuesta. Tenemos solo hasta las 17 horas. Entonces, para que usted vaya contando los tiempos, antes de sus 15 minutos, 3 minutos antes, yo le voy a avisar que están terminando los 15 minutos de exposición. Le damos la bienvenida y señalar lo mismo que le solicitamos a nuestra postulante anterior. Nos interesa conocer sobre su trayectoria, compromiso y conocimiento sobre los derechos humanos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Estimada presidenta, buenas tardes, y por su intermedio saludo también a las diputadas y diputados que integran esta comisión. Mi nombre es Paula Salvo del Canto, soy hija de Patricia y de Camilo, mamá de Tomás y abogada de la Universidad de Chile,
desde el año 1995. Tengo casi 53 años, nací en Traillén, provincia de Malleco. Mi intervención es estructurada en dos ejes, en consideración al tiempo. Uno, relativo a mi trayectoria y si se ajusta o no a lo que la ley 20.405 solicita en su artículo 6, que los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Y el segundo, referido a las líneas generales que impulsaré en caso que esta Cámara y esta Comisión estime bien designarme como consejera. Con relación al primer punto, siendo estudiante, posteriormente licenciada y luego abogada, he trabajado en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Al inicio, mi trabajo estuvo vinculado a la garantía de derechos de niños y niñas y adolescentes en la comuna de Renca, de la región metropolitana. Posteriormente, en la organización de la sociedad civil, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y de Justicia de Género, donde desarrollé mi función en relación con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos a nivel regional como internacional. Posteriormente, trabajé durante 8 años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde su conformación, donde participé en el proceso de instalación, otorgando asistencia técnica a la dirección y consejo, interactuando con autoridades de los 3 poderes del Estado y revisando la normativa nacional y su grado de adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos de acuerdo al mandato legal. He dirigido equipos a cargo de temáticas como el incendio en la cárcel de San Miguel, las huelgas de hambre de personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche, misiones de observación a Rapa Nui y Coyhaique, por nombrar algunas. Me he especializado en temáticas de prevención de la tortura y violencia institucional que restringe el espacio democrático. Para un mayor detalle de los trabajos que he realizado y los estudios postuniversitarios en materia de derechos humanos está la carta de postulación que presenté. De acuerdo a lo establecido en la ley, considero que mi trabajo en derechos humanos se ajusta a lo solicitado en la ley que rige al INDH. Con relación al segundo ámbito, el INDH tiene múltiples atribuciones, definidas de preferencia en su artículo 3, funciones de observancia, funciones de asistencia y colaboración, de incidencia, de educación y judiciales. Todas ellas dentro de un marco, las normas constitucionales y legales, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Después de 10 años de funcionamiento y considerando el momento que estamos viviendo en este país, son variadas las miradas y aportes que se pueden realizar. En honor al carácter de esta sesión, solo haré referencia a 3 áreas sin perjuicio de las preguntas que las honorables y honorables diputados puedan realizar. En primer lugar, autonomía y gobernanza. En segundo lugar, fortalecimiento a nivel regional. Y en tercer lugar, el diseño institucional. Con relación a la autonomía y a la gobernanza, el INDH tiene una función en Chile y también corresponde a un momento histórico mundial en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos y la necesaria institucionalidad que debe tener el Estado, sin perjuicio del rol de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones. El INDH debe dar cumplimiento en materia de designación de sus consejeras y consejeros y del órgano que los designa, particularmente los que corresponden al Poder Ejecutivo, y la posibilidad de tener derecho a voz y a voto y dar cumplimiento a lo que establecen los principios de París respecto a dicha participación. Asimismo, considero que se requiere fortalecer los niveles de transparencia en sus actuaciones y el perfil de quienes conforman sus equipos y el rol de las y los asesores de la dirección con relación a quienes son parte de la planta del INDH. Asimismo, considero que las atribuciones en materia de función de protección de los derechos humanos y particularmente las judiciales deben ser ampliadas. El mandato actual de la ley 24.405 es insuficiente para el rol de promoción y protección que cualquier órgano de derechos humanos tiene que dar en un país en que los derechos humanos están en el centro del quehacer público. En relación al fortalecimiento regional, considero que los derechos humanos, no es una consideración mía, sino que es lo que se ha avanzado en materia de doctrina de los derechos humanos, que son universales, son inalienables, son indivisibles e interdependientes, pero también deben tener pertinencia de acuerdo a quienes habitan el territorio nacional, en el caso de Chile.
El INDH tiene presencia en cada una de las regiones y los requerimientos y desafíos deben adecuarse de tal manera que las respuestas tengan la debida pertinencia territorial y donde los equipos regionales tengan igual relevancia que el INDH a nivel central. Un INDH a nivel nacional con vinculaciones contingentes con las regiones no promueven ni protegen los derechos humanos de las personas que habitan este país. Y en relación al diseño institucional, considero y mi propuesta, en caso de ser elegida, creo que el INDH debe contar con un diseño institucional para los tiempos que vienen. ¿Qué significa esto? Que en los próximos años deberá transitar a una nueva institucionalidad de derechos humanos con rango constitucional si el texto propuesto a nivel constitucional se aprueba el 4 de septiembre, o será la ley la que deberá ser modificada incorporando todos los aprendizajes en estos 10 años de funcionamiento. Quiero finalizar esta intervención agradeciendo esta sesión a la Comisión. El Consejo del INDH, de acuerdo a lo que señala el artículo 6 de la ley, le corresponde la dirección superior del instituto y está compuesto por 11 integrantes, de los cuales 4 son nombrados por el Parlamento y 2 específicamente por la Cámara de Diputados. Desde sus inicios, la Cámara de Diputados y Diputados invita a quien ejerce las funciones de dirección y a quienes postulan al cargo de consejera o consejero. Considero indispensable que en la idea de la cooperación mutua que debe existir entre los distintos órganos estatales, esta comisión, la de Derechos Humanos, mantenga espacios de reunión con las personas que ha designado cada 2 meses. Me comprometo a ello en caso de ser designada. La autonomía y atribuciones del INDH y sus diversos órganos están definidas en la Ley 20.405. Cualquier acción destinada a robustecer los espacios de comunicación entre quienes tienen como fin la promoción y protección de los derechos humanos debe ser considerada un aporte y no una restricción a su autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos a pasar a la ronda de consultas para que usted la pueda responder posteriormente. Diputado Kaiser. Muy bienvenida a nuestra comisión. Sigo con la primera consulta. En el caso de un conflicto entre un derecho humano de primera generación y aquellos de generaciones posteriores, un conflicto entre ambos derechos, ¿qué derecho cree usted que prima? ¿Los de primera generación o los posteriores? Segundo, ¿quiénes pueden violar los derechos humanos en su opinión? Tercero, ¿qué valor tiene para usted preservar la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Siguiente consulta. ¿Cómo reaccionaría usted ante medidas de presión que pretendan instrumentalizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Y para cerrar, ¿piensa usted que la CAM, la UAM y organizaciones similares violan los derechos humanos? Si es así o no es así, ¿por qué? Gracias. ¿Alguna otra consulta, diputado Palma? Gracias, señora presidenta. Saludo a Paula. Quería preguntarle su percepción y su ponencia respecto al tema de vulneración de los derechos de la infancia en Chile, particularmente lo que ocurre, que es consabido, por ejemplo, en dependencias del Sename, y también dada la alta criminalidad que hoy día afecta a la infancia y a la juventud en nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, diputado Guzmán? Presidenta, bueno, primero agradecer la presentación, pero yo voy a repetir solo una de las preguntas que hice anteriormente. Quiero saber la opinión de la postulante respecto a si existen o no en Chile presos políticos. Pero paralelamente también quiero destacar lo activa que es la postulante Salvo en Twitter, donde se ha pronunciado hartas veces respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, 28 de abril del 2021. No he podido dejar de reírme para no llorar. Me acaban de decir que Sergio Mico es al INDH lo que a Piñera al gobierno. Tiene la embarrada, rodeada de asesores que no saben nada de derechos humanos y convencido que lo que ha hecho es espectacular. ¿Qué hemos hecho? Diosas para merecer esta ineptitud. Después dice, ahí tiene Sergio Mico, tu gestión tendenciosa y desapegada a tu mandato de proteger y promover los derechos humanos. Hágase cargo de su quehacer nefasto. Habla que el INDH está lleno de asesores que es grasa para el Estado. Esa es la opinión de la postulante. Y me gustaría que se refiriera
¿Cuál es su opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión de Sergio Mico? ¿Y cuál es su opinión respecto a las declaraciones de Sergio Mico posterior a su salida del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? Muy bien. Paula, por favor. Diputada Ñanco. Iba a decir compañera. Compañera Lamien, diputada, colega, como quiera. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Saludar a Paula. A Paula. Muchas gracias, Paula, por su intermedio, presidenta. Quería igual preguntar básicamente las mismas preguntas que a la exponente anterior. Comentarnos, bueno, comentó alguna de su trayectoria, harta, pero dentro de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, ¿cómo cree usted que podríamos avanzar de manera efectiva hacia la protección de los derechos de las primeras naciones? ¿Y qué opinión le merecen las sentencias que han habido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a casos de dirigentes, miembros y activistas del pueblo mapuche que han sido, que se han declarado, donde se ha condenado a Chile por violación al principio de igualdad y no discriminación? ¿No hay más preguntas? Paula, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio contestar cada una de las preguntas. Si les parece bien, voy a empezar por las primeras. Creo que logré anotarlas todas y en atención al tiempo, que quedan 20 minutos, voy a tratar de ser escueta. Si no logro ser lo suficientemente clara, que les pido que por favor me hagan las observaciones que correspondan. Y en relación a las consultas que hace el honorable diputado Kaiser, tal como señalé en mi presentación, si bien en términos didácticos y metodológicos resulta preciso explicar las distintas generaciones que han habido en torno a los derechos humanos, y se habla de derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del medio ambiente, diría que el mandato del INDH es claro en relación a ese punto y señala que son los tratados internacionales, son las doctrinas de los principios generales de derechos humanos y las leyes quienes regulan esta materia, y señala que son indivisibles e interdependientes. Por lo tanto, si usted me consulta frente a una situación de contenciosa respecto a dos derechos, quien tendrá en primer lugar que ponderarlo serán los tribunales de justicia, y en segundo lugar, no hay uno que sea más importante que otro, tienen que vincularse con el caso concreto, y normalmente cuando hay violaciones a los derechos humanos, yo diría que esa es la tendencia moderna, particularmente en la Corte Interamericana y los tribunales europeos, son un conjunto de derechos quienes se ven violados. Por lo tanto están el principio de igualdad, están los derechos civiles y políticos, pero también está el derecho a la educación. Por lo tanto, no hay una prevalencia de unos y otros. Respecto a la consulta de quienes pueden violar los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es reciente. Los mecanismos internacionales de derechos humanos vienen aproximadamente desde el año 1992 con los principios de París, y un poquito antes los países, digamos, nórdicos que tenían las defensorías del pueblo. La tendencia general es que quienes violan y quienes deben respetar y garantizar los derechos humanos son los estados, a través de sus distintos órganos. Eso está establecido en términos de lo que es, digamos, el mínimo común denominador entre los estados en la doctrina y en lo que está en la legislación chilena. También es cierto que actualmente hay una tendencia a ver de qué manera las empresas pueden eventualmente violar los derechos humanos por la trascendencia que tienen en algunos países donde tienen mayor capacidad de acción incluso que los propios estados, y por lo tanto hay una tendencia destinada a ver de qué manera se pueden responsabilizar a determinadas empresas respecto a violación a los derechos humanos. Y en relación entre particular y particular, la legislación chilena otorga a través del recurso de protección la posibilidad de hacer valer los derechos que como particulares tenemos a través de las acciones si eventualmente un particular
está violando los derechos que están reconocidos en la Constitución política. En relación a su consulta respecto a la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quiero señalarle que no existe institucionalidad de derechos humanos si tiene niveles de cooptación con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo o con el Poder Judicial. Es difícil el rol de un INDH porque de alguna manera quienes conforman la institución terminan no teniendo amigos en ninguno de los amigos o amigas en los espacios si es que cumplen de manera efectiva su rol. ¿Por qué? Porque lo cierto es, como tal les señalé al principio, los estados son los que violan los derechos humanos y por lo tanto, independientemente del signo político que tenga un determinado gobierno, las probabilidades de que se violen los derechos humanos son absolutamente altas y por lo tanto, si no existe un órgano que haga las funciones, y discúlpenme lo coloquial, de Pepe Grillo, no va a ser posible que haya una promoción y una protección de los derechos humanos. Y respecto a si existen, cuál es mi opinión respecto a las medidas de presión, obviamente es que primero las medidas de presión en todo aspecto y en todo ámbito existen. Sí le puedo señalar que una institución de derechos humanos, tal como lo planteé en mi presentación inicial, que tenga mecanismos de transparencia, que dé a conocer, que transmita sus sesiones de consejo, que tenga a disposición de la ciudadanía las acciones que realice, está mucho menos sujeta a medidas de presión, que es lo necesario. Un INDH con presiones es un INDH que no va a cumplir su función de promoción y de protección. En relación, espero con esto, honorable diputado Kaiser, haber respondido a sus consultas. Voy a pasar, me quedan 13 minutos hasta lo que ustedes tienen, a la pregunta del honorable diputado Palma, quien señala que cuál es mi opinión respecto a la situación de la infancia. Debo decirle que yo tengo en estudios, yo estudié en la Universidad de Chile, mi primer postítulo fue en infancia, derecho de la infancia en la Universidad Diego Portales. Trabajé en lo que en esa época se llamaba un centro de rehabilitación conductual dependiente del Hogar de Cristo y con niños vulnerados en sus derechos. Creo que es una gran deuda pendiente en este país. El Servicio Nacional de Menores, efectivamente, como una expresión del Estado, viola los derechos humanos. Creo que si hay algo en los países de distinta índole a nivel internacional, incluso Chile, hay un común denominador de que la infancia es sujeto de derechos, que las medidas que se adopten, tanto estatales, gubernamentales, tienen que propender primero a considerar a los niños y a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho que tienen una progresividad y que hay un trinomio que es Estado, familia, comunidad, quienes debemos proteger a quienes son niños y niñas, no con la idea de que son futuros adultos, sino que en el presente son sujetos de derecho. Y en relación a las consultas que hace el honorable diputado Guzmán, quiero hacer primero señalar un tema general, que es que efectivamente yo tengo Twitter, me he pronunciado respecto a lo que señala el INDH, estaba revisando mi Twitter, yo tengo aproximadamente unos 2.500 Twitter, y de los cuales expresamente, y lo tengo a plena conciencia, hay 5 tweets que yo he hecho en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quiero quizás hacer algo que para mí es más importante y le voy a contestar su pregunta, es que yo tengo un tuit inicial que está fijado y que es de público conocimiento que dice lo siguiente: parte de mi exilio lo viví en Suecia entre 1975 y 1977. Jakobsberg, Colegio Aftonskolan, Järfälla, Estocolmo. Mi mejor amiga era Cecilia Gustafsson. En ella se simboliza la solidaridad de Suecia con Chile. Por favor, retuitar si así logro encontrarla. Lo digo esto porque de los 4 tweets que yo he hecho, para mí el INDH es una vinculación, estuve desde sus inicios. Creo que el INDH tiene que ser conocido por sus acciones. Y sus acciones son de promoción y protección
de los derechos humanos y no puede ser conocido a través de los conflictos que hay en el interior del Consejo del INDH. Y esos conflictos al interior del Consejo del INDH pueden estar representados por las palabras que señale su director, directora o quien tenga en ese momento los cargos de dirección del instituto y también por sus consejeros y sus consejeras. En el tiempo en que yo trabajé en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 3 años, el Consejo llegó, salvo 2 decisiones, todas fueron por unanimidad, sin perjuicio que a su interior se discutían y habían distintas posiciones. En los 3 siguientes años hubo mayores disidencias, pero siempre se estableció un criterio. Quien hablaba a nombre de todo el Consejo del INDH en relación a la promoción y protección de los derechos humanos y no en relación a los conflictos que habían entre los y las consejeras. Y creo que eso se ha perdido. Y a partir de eso he manifestado a través de Twitter, he manifestado a través de columnas, lo he hecho además también directamente con los consejeros y las consejeras como ciudadana, que creo que a Chile no le ayuda que en un momento determinado las expresiones de su director o directora o de quienes conforman el consejo llegue a esta magnitud que es la que estamos viendo ahora. Espero haber contestado con eso, me hago cargo de los Twitter y además señalar que tengo como 2000 Twitter más porque creo que activamente me gusta participar en las redes sociales. Y en relación a la pregunta de la honorable diputada Ñanco, quiero señalar que actualmente hay 15 sentencias de la Corte Interamericana en relación a Chile y hay 7 que están en proceso. Yo diría que de las sentencias la más importante es la sentencia Norín Catrimán y en relación a esa creo que, y ahí también lo enlazo con lo que señala el honorable diputado Kaiser al principio, en esa misma sentencia se establecen varios derechos que han sido violados, entre ellos el derecho a la familia, la igualdad, la no, digamos, que los órganos del Estado hagan comentarios estereotipados respecto al pueblo originario mapuche. Y en relación a eso, quiero manifestar que yo soy de la zona, tengo familiares en la zona, tengo claro que lo que ocurre en la Araucanía y lo que ocurre en Biobío, en los lagos, afecta a todos quienes tenemos alguna vinculación y particularmente a las personas que viven en ese sector, sean mapuches y no mapuches. Pero también es efectivo que el Estado de Chile tiene una deuda con los pueblos originarios y es una deuda que no tiene que además ha sido manifestado por las relatorías, que ha sido manifestado por los comités de tratado, que ha sido manifestado en esta sentencia, específicamente en Norín Catrimán, y que el Estado de Chile tiene necesariamente que adecuar, por un lado, su legislación vigente y además de eso tiene que adecuar sus prácticas en relación a los pueblos originarios. Porque lo que sí está claro es que tras la doctrina de los derechos humanos está una forma y una cultura, una manera de vivir que resulta necesaria para una convivencia entre todos los ciudadanos, las personas que conformamos este país. Eso es la cultura de los derechos humanos. Y en ese sentido todos tenemos que tender a que eso suceda, a que se haga efectivo en el cotidiano y que por lo tanto no sea, digamos que los derechos humanos no sean vistos como un campo de batalla, sino que sean como un objetivo, como una utopía, y que además tengan su contraparte como que son una obligación para los órganos del Estado, su cumplimiento, su respeto, su garantía y su promoción. Creo que se me quedó una pregunta pendiente respecto a las declaraciones de la CAM. Quiero señalar de la CAM las declaraciones del señor Paul, cualquier declaración que tienda a incitar a la violencia me parecen condenables. La violencia del pasado y la violencia del presente y la posible violencia del futuro. Las violencias deben ser condenadas. No me siento para nada cercana a lo que pueda señalar la CAM, tampoco me siento cercana a lo que pueda señalar el señor Paul, porque además en términos de historia de vida
Yo me siento parte importante de un país que sufrió las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias, señora diputada, muchas gracias, honorables diputados. Espero haber, dentro del tiempo, respondido de manera adecuada a las consultas que me han hecho. Muchas gracias, Paula. Le quiero agradecer su presencia hoy día acá. Y antes de terminar, tengo que señalar algo, diputado, es que tengo que terminar a las 5. Usted sabe que esas son las reglas. Quiero señalar algo. La próxima semana estaba intercambiando con el señor secretario, esta comisión tiene que resolver la pregunta del diputado Kaiser, la verdad. Tiene que resolver si propone una, las dos o ninguna. Tiene que dar, lo señala ahí, si respalda. Por lo tanto, la próxima, lo acordado para la próxima reunión se queda para la subsiguiente, porque la próxima reunión tenemos que argumentar quienes así lo deseen para entregar acá la discusión sobre las dos postulaciones. Eso no puede demorar más, por lo tanto, la próxima reunión vamos a resolver respecto a estas dos postulaciones. Les pido, por favor, que como vamos a abordar solo ese tema, porque si no siempre nos quedan temas para la otra semana, recuerden que tenemos puntos varios pendientes, si alguien los quiere traer bien ordenados, y la próxima reunión quiero saber si hay acuerdo para votar el tema postulaciones al INDH, y lo acordado para la próxima semana se deja para los subsiguientes. ¿Se acuerda? Acuerdo. Le aseguro, diputado, que nos va a faltar tiempo. Entre los varios que no tocamos hoy día y todo lo demás, seamos francos, seamos responsables. Muy bien, se levanta la sesión. Muchas gracias.